Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la simplificación de fracciones, parte 2. Para esto vamos a recordar qué significa simplificar. Dividir por el mismo número el numerador y el denominador. En el video anterior, la parte número 1, te expliqué los criterios de divisibilidad que son muy importantes a la hora de simplificar fracciones. Vamos a recordarlos: divisibilidad en 2 cuando un número termina en par o en 0. Divisibilidad en 3 cuando al sumar los dígitos que conforman un número se obtiene un múltiplo de 3. Divisibilidad en 4 cuando un número termina en múltiplo de 4 o en doble cero. Divisibilidad en 5 cuando un número termina en 5 o en 0. Y divisibilidad en 10 cuando un número termina en 0. En la parte 1 te expliqué los criterios utilizando números. En esta ocasión vamos a utilizar fracciones. Como ya dijimos, simplificar significa dividir por el mismo número el numerador y el denominador. Vamos a pasar a algunos ejemplos. Estas fracciones las vamos a simplificar. Necesito que pongas mucha atención, puesto que ya los siguientes temas son la multiplicación, la división, la suma y la resta de fracciones. Y a la hora de obtener los resultados de estas 4 operaciones básicas utilizando las fracciones, estos resultados deben estar simplificados. Si no sabes simplificar y no practicas el cómo simplificar fracciones, puede ser que no encuentres las respuestas correctas a la hora de realizar un examen. Muchas veces pensamos que el examen tiene error o pensamos que nuestro procedimiento es incorrecto y realmente no pasa así. Lo que pasa es que nos hace falta simplificar la fracción. Estamos acostumbrados a dejar las fracciones incompletas. Muchas veces ni siquiera las convertimos de impropias a mixtas, o si las convertimos no simplificamos y ese es un error. Así que necesito que pongas muchísima atención a este tema de simplificar para que a la hora de ver el tema de multiplicación, división, suma y resta de fracciones no se te haga muy difícil comprenderlos y que sepas utilizar las fracciones de manera correcta, puesto que las fracciones, como ya hemos visto muchísimas veces, es lo que más se les complica a la hora de resolver este tema de matemáticas. Bien importante que recuerdes que simplificar significa dividir por el mismo número el numerador y el denominador. Vamos a empezar con el ejemplo número 1. Dice 2/18 y lo voy a simplificar. Para eso me tengo que acordar de los criterios de divisibilidad, me los tengo que aprender de memoria. Es bien importante. Hay más criterios, pero solo te estoy dejando los básicos, que es el del 2, 3, 4, 5 y 10. Yo tengo que saber que para simplificar la fracción, tengo que utilizar el mismo número en el numerador y en el denominador. Eso es lo que tengo que saber. Y aparte tengo que saber cuál criterio voy a aplicar en la fracción. Yo ya me lo sé de memoria. Ese es el objetivo que tú tienes que tener, aprendértelo de memoria. El 2 es número par, por lo tanto el 2 se puede dividir entre 2. El 18 termina en par, este se puede dividir entre 2. Pero también sé que el 18 es múltiplo del número 3, o sea, el 18 aparte de dividirse entre 2, también se puede dividir entre 3. Pero yo cometería un error, porque la regla para simplificar, la primera regla para simplificar es utilizar el mismo número en el numerador y en el denominador. O sea, eso significa que yo no puedo dividir este entre 2 y este entre 3. No se puede. La regla es dividir por el mismo número. ¿Ok? Por lo tanto, 2 entre 2 me da 1 y 18 entre 2 me da 9. Por lo tanto, 2/18 simplificado
me da un noveno. Vamos a la siguiente fracción. El número 3 es divisible entre 3. Yo sé que es divisible porque el 3 es un múltiplo de la tabla del 3. Y el 27, si yo sumo 2 más 7, me da 9. Y el 9 es un múltiplo de 3. O si me sé la tabla de multiplicar del 3, yo sé que 3 por 9 son 27. Ese también se puede dividir entre 3. Como ya sabemos, tengo que dividir por el mismo número el numerador y el denominador. Yo sé que el 27 se puede dividir entre 9. Pero recuerda que si yo decido que aquí se va a dividir entre 3, aquí abajo también se tiene que dividir entre 3. Yo no puedo decir, este entre 3 y este entre 9. Ese es un error. Para simplificar tiene que ser el mismo número en el numerador y el mismo número en el denominador. Entonces 3 entre 3 me da como resultado 1 y 27 entre 3 me da como resultado 9. Y ya simplifiqué 3/27 a un noveno. En el siguiente ejemplo, yo sé que el 4 se puede dividir entre 2 porque es un número par. Y el 20 también se puede dividir entre 2 porque termina en 0. Pero si yo me voy a la tabla del número 4, yo sé que el 4 por 1 me da 4. Entonces el 4 es un múltiplo del 4. Y yo sé que el 20 también está en la tabla de multiplicar del 4. Porque 4 por 5 son 20. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cuál número voy a utilizar si el 4 y el 20 se puede dividir entre 2 y el 4 y el 20 se puede dividir entre el 4? Aquí viene la otra regla. Aparte de dividir por el mismo número el numerador y el denominador, voy a elegir el número más grande. ¿Queda claro? Voy a elegir en este caso el 4. Fíjate bien. 4 entre 4 es 1. 20 entre 4 es 5. Me da un quinto. ¿Qué pasaría si yo en lugar de elegir el número más grande, elijo el 2? Lo voy a hacer con otro color. Sabemos que 4 entre 2 es 2. Lo voy a poner aquí. 20 entre 2 es 10. Aquí yo todavía no termino de simplificar esta fracción. Porque si te das cuenta, el 2 se puede dividir entre 2 porque es par. Y el 10 se puede dividir entre 2 porque termina en 0. Por lo tanto, la otra regla es simplificar hasta que ya no lo pueda realizar. ¿Queda claro? Mi recomendación es utiliza el más grande. Yo puedo empezar a dividir entre 2 los dos números porque estoy cumpliendo con la regla. Usted me está diciendo que dividir por el mismo número, el numerador y el denominador. Y sí, aquí no estoy rompiendo la regla. Pero a la hora de dividir 4 entre 2 y 20 entre 2 me da 2 décimos. Y 2 décimos todavía se puede simplificar. Necesitamos checar la fracción y ver si se puede seguir simplificando. Y si te fijas me va a dar el mismo resultado. Porque 2 entre 2 es 1 y 10 entre 2 es 5. Es exactamente el mismo resultado. Pero si te fijas, a la hora de elegir el número más pequeño, tuve que simplificar en 2 ocasiones para llegar a un quinto. Y a la hora de simplificar con el número mayor, que en este caso es el 4, solamente lo hice una vez. ¿Queda claro? Y vuelvo a repetir, me tengo que aprender de memoria los criterios. Siguiente ejemplo. 5 décimos. El 5 se puede dividir entre 5 porque termina en 5 y obviamente es múltiplo de su tabla de multiplicar. Y el 10 termina en 0, lo puedo dividir entre 5. Ahí está la regla, dividir por el mismo número el numerador y el denominador. 5 entre 5 es 1 y 10 entre 5 es 2. Por lo tanto, a la hora de simplificar 5 décimos, el resultado es un medio. Aquí hemos aplicado el criterio de divisibilidad del 2, del 3, del 4 y del 5. Por eso es bien importante que te los aprendas. Grábatelos. Pasamos a más ejemplos. 90 centésimos. Los dos terminan en 0. Este yo lo puedo dividir entre 2 y este también entre 2 porque terminan en 0. También entre 5 y entre 5
porque terminan en 0. Pero también lo puedo dividir entre 10 y entre 10 porque terminan en 0. Si te fijas, volvemos a la regla. Es dividir por el mismo número el numerador y el denominador. Y como ya te dije, como en esta ocasión puedo dividir entre 2, puedo dividir entre 5 y puedo dividir entre 10, entonces ¿cuál voy a elegir? Voy a elegir siempre el mayor. En este caso voy a dividirla directamente entre 10 porque es el número más grande. 90 entre 10 me da 9 y 100 entre 10 me da 10. Y ya terminé de simplificar. Puesto que el 9 no se puede dividir por otro número y el 10 tampoco se puede dividir entre otro número que sea el mismo. ¿Queda claro? El 9 se puede dividir entre 3 y el 10 se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 5 y también se puede dividir entre 10. Si te fijas, no hay un número igual en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, no se puede simplificar más esta fracción. Se queda como 9 décimos. Recuerda que la regla es por el mismo número. Yo no puedo decir, este entre 3 y este entre 2. No, o este entre 3 y este entre 10. No se puede, ese es un error. Aquí el resultado correcto es 9 décimos. Siguiente ejemplo. 80 centésimos también se puede dividir entre 2 porque termina en 0, entre 5 porque termina en 0 y también entre 10 porque termina en 0. Pero ya dijimos que tengo que tomar el mayor, que en este caso va a ser el 10. 80 entre 10 me da 8, 100 entre 10 obtengo 10. Pero si te fijas, tengo que checar si esta nueva fracción, que es 8 décimos, yo la puedo simplificar. El 8 es número par, se puede dividir entre 2. El 10 termina en 0, también se puede dividir entre 2. Si te fijas, ya encontré otro número más en el cual yo puedo simplificar 8 décimos, que es el número 2, y lo debo de hacer. Recuerda que tengo que simplificar la fracción hasta que ya no lo puedo hacer. 8 entre 2 me da como resultado 4 y 10 entre 2 me da como resultado 5. Y ahora sí, ya no se puede simplificar más la fracción. La respuesta correcta es 4 quintos. La que sigue, 15 treintaavos. La de aquí arriba termina en 5, se divide entre 5. Y el de abajo termina en 0. También se puede entre 5. 15 entre 5 son 3. Y 30 entre 5 es 6. Y si me fijo, el 3 y el 6 se pueden dividir entre el número 3, este entre 3 y este entre 3, porque son múltiplos de la tabla de multiplicar. 3 entre 3 es 1 y 6 entre 3 es 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es 1/2. O si tú comprendes perfectamente la fracción, te puedes dar cuenta que 15 treintavos, 15 es la mitad de 30, por eso es 1/2. ¿Queda claro? Pasamos a otros 3 ejemplos. 8 32avos. El 8 es par, lo puedo dividir entre 2. El 2 también es par, lo puedo dividir entre 2. Pero si me voy a la tabla del 4, 4 por 2 son 8. También puedo entre 4. Y 32 por... Perdón, y 4 por 8 son 32. También lo puedo dividir entre 4. Entonces, dijimos que la regla es irme por el número mayor. Me voy a ir por el 4. Hablando de los criterios de divisibilidad, 8 entre 4 son 2. Y 32 entre 4 son 8. Y esta todavía la puedo simplificar dividiéndola entre 2, porque el 2 es par y el 8 también es par. 2 entre 2 es 1 y 8 entre 2 es 4. Por lo tanto es un cuarto. Ahora, si tú te sabes de memoria las tablas de multiplicar, te puedes dar cuenta que sin utilizar los criterios, yo puedo dividir este número entre 8, porque 8 por 1 es 8
y 8 por 4 son 32. También puedo dividir directamente entre el 8 y de esa manera obtengo el mismo resultado a la hora de simplificar. Bien importante, muchachos, que ustedes se sepan los criterios, pero que se sepan todas las tablas de multiplicar, por lo menos del 2 al 9, porque son las que se utilizan. La del 10 está muy fácil. Vamos con el siguiente ejemplo. 12 y 18. Se puede dividir entre 2 porque terminan en par. También lo puedo dividir entre 3 porque 1 más 2 es 3. Está en la tabla de multiplicar del 3. Y 1 más 8 son 9. También se puede dividir entre 3. Aparte, yo sé que 3 por 4 son 12 y 3 por 6 son 18. Entonces, ¿por cuál número voy a dividir? Ya dijimos que voy a elegir el más grande, que en este caso es el 3. 12 entre 3 son 4. 18 entre 3 son 6. Y si te fijas, 4 sextos lo puedo seguir simplificando si yo lo divido nuevamente entre 2. 4 entre 2 son 2. 6 entre 2 son 3. Y ya terminé de simplificar porque el 2/3 ya no se puede simplificar entre otro número. Pero volvemos a lo mismo que pasó en el ejemplo de aquí arriba. Si yo me sé las tablas de multiplicar, yo puedo identificar que el 12 y el 18 también se pueden dividir entre 6. ¿Queda claro? Porque 6 por 2 me da 12 y 6 por 3 me da 18. Voy a repetir, simplificar significa dividir por el mismo número numerador y denominador, y los criterios de divisibilidad que yo te expliqué en el video 1 y que estamos ya poniendo aquí en práctica en las fracciones son bien importantes, y que también te aprendas las tablas de multiplicar. Vamos con el último ejemplo y espero que hayas puesto muchísima atención y que lo puedas resolver de manera correcta. Si tú no sabes convertir las fracciones impropias a mixtas, mixtas a impropias, y no sabes simplificar, la división, multiplicación, suma y resta de fracciones se te van a complicar, y son los siguientes temas que vamos a ver a lo largo de estas semanas. El 4 es par, se puede dividir entre 2. El 10 termina en 0, también se puede dividir entre 2. Pero si me voy a la tabla del 4, 4 por 1 es 4, entonces se puede dividir entre 4. Y el 10 no se puede dividir entre el 4. Dijimos que simplificar significa dividir por el mismo número. Aquí voy a dejarlo en el 2. Recuerda esa regla. 4 entre 2 son 2 y 10 entre 2 son 5. Y aquí ya no se puede simplificar más. Así es como se simplifican fracciones. Todos los temas que hemos visto hasta el momento, los videos anteriores, hay que practicarlos constantemente porque son el eje central de los siguientes temas. Es la base, son los cimientos. Ve los videos con atención, repásalos porque ya sigue la multiplicación, división, suma y resta de fracciones.